decir que la gente no tenía un problema con la Iglesia Católica. Ok. O sea, la gente tenía un problema con algunos personajes del catolicismo, porque la Iglesia siempre se supuso católica. O sea, Lo primero es la inconformidad con la verdad bíblica, con la mentira que atenta contra la verdad bíblica. Las cosas están sucediendo a nuestro alrededor y nosotros nos volvemos también consumidores de cosas que no tienen nada que ver con el aspecto bíblico y que no tienen nada que ver con lo que nosotros como cristianos defendemos. Lutero, que lo dije al principio, más que ser anticatólico, Lutero fue antipapista. No podemos decir que él quería separarse de la Iglesia Católica porque hay cantidades de documentos donde él mismo dice: yo nunca quise crear otra iglesia. Lutero, en el 1525, en su segundo escrito a la nobleza alemana, manda a matar a los campesinos. O sea, literalmente. Lutero fue un asesino, entonces. Claro, en parte sí. Familia, bendiciones. Falta el aplauso, falta el aplauso. Un aplauso, un aplauso. Lo merecemos. Súper contento de compartir este contenido con cada uno de ustedes. Hoy estamos vieja escuela, estamos grabando, ya usted sabe, en otro nivel. Entonces, hoy, señores, tenemos un contenido muy especial en torno a que recientemente se está celebrando la reforma, estamos en la semana de la reforma protestante. Y tenemos un diálogo interesante sobre la reforma y a la misma vez algunas reflexiones que podrían ayudarnos a aplicar ciertas verdades históricas, ¿verdad? A nuestro contexto de iglesia hoy en día. Y para eso estamos colaborando tres influencers, aleluya. Va a seguir. Tres influenciadores. Tres influenciadores de Instagram, de las redes sociales. Con nosotros, un gran diseñador, gran bailarín y un gran creador de contenido, nuestro hermano Jadniel Ram, señores. Así es. Y no podía faltar, o sea, después de Justo L. González, él es el mejor historiador que existe. El tipo conoce la historia de ahí al dedillo. Él conoce hasta la historia de los lunares que tenía Jesús. O sea, un asunto muy profundo. Con nosotros, nuestro querido pastor Víctor Medina, señores. Oye, esa bulla fue como más intensa. Así, en este mismo ánimo, pues vamos a compartir. Y me gustaría que Jadniel, pues, no sé, nos introdujera un poquito con el tema de la reforma. Saludos, compañeros. Estamos aquí reunidos en esta noche tan agradable. El pastor Víctor Medina y el compañero Félix Aquino. La reforma protestante es para nosotros los cristianos el evento de mayor altura y se celebra en diferentes niveles dentro de la misma comunidad cristiana. Sí. Nosotros reconocemos como personas que conocemos nuestra historia, tendemos a reconocer la reforma protestante como quien dice el inicio o el génesis, tal vez, sí, de nuestra identidad como cristianos. Por lo menos así nos han enseñado que lo tenemos que respetar. ¿Y por qué en fechas como esta un gran número de los creyentes, de los cristianos confesos, se enfocan más en la atención que le da la sociedad a Halloween que al hecho histórico de que en una fecha como esta prácticamente pues se democratizó el conocimiento de Dios a través de la reforma protestante? ¿Qué ustedes creen de eso? ¿A qué se debe eso? Bueno, yo pienso que en esta época sí, por un tema de marketing, vamos a decir, es un tema más sonoro. Se ha perdido mucha tradición con el tema de la reforma. Hay mucho desconocimiento, inclusive en los grupos religiosos, en los grupos tradicionales o de denominaciones. Y eso hace que, por un lado, tú tienes un marketing agresivo sobre una actividad que cuenta con el apoyo de grandes capitales como es la industria en Estados Unidos. Y por otro lado, tú cuentas con el desprecio intelectual gradual que se le ha ido haciendo al tema de la reforma. Y pienso que es un desprecio
tanto intelectual como a nivel de profundidad y a nivel de entendimiento. No solo es de conocimiento, sino también de entendimiento. Ok, entrando un poquito ya en materia histórica, Pastor Víctor, ¿cuáles fueron los eventos que antecedieron la reforma protestante? ¿Cuál fue el contexto histórico en el cual comienza a surgir la necesidad de existir una reforma? Tenemos entendido de que aunque Lutero es el gran protagonista de la reforma protestante, previo a Lutero, siglos previos a Lutero, hubieron diferentes reformas dentro de la iglesia. Existió algo llamado, si no me recuerdo, en el siglo XIII, la reforma monástica. Monástica era, de los monjes, la reforma de los monjes. Y diferentes reformas que se dieron. También otros líderes o personas influyentes de otras religiones levantaron, por así decirlo, escritos teológicos o tratados teológicos en contra de muchas de las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero es en el siglo XVI, en el contexto de Lutero, en el cual surge este cambio, ¿verdad? O este acontecimiento que cambió literalmente la historia del mundo en aquel entonces. Yo pienso que esa es una pregunta densa porque abarca muchas cosas. Sí. Es importante decir que la gente no tenía un problema con la Iglesia Católica. Ok. La gente tenía un problema con algunos personajes del catolicismo, porque la Iglesia siempre se supuso católica, o sea, siempre se supuso universal y sobre todo en la parte de Roma, que entendía una preeminencia y una primacía, pues esa parte en Occidente manejaba esta autoridad. Ahora, ¿qué pasa? Hubo voces que se levantaron en contra. Hubo un evento que yo lo considero cataclístico que comienza a predisponer al mundo y es el evento de la ruptura entre Oriente y Occidente. El evento que se da en el año 1054 con Miguel Cerulario, el patriarca de Constantinopla y el papa de la época. Primero el patriarcado o el patriarca griego excomulga al legado romano y bueno, pues viene una excomunión doble. Ni tú ni yo. Yo te excomulgo y tú me excomulgas. Eso produjo un cisma y sobre todo generalmente eran por temas, uno, teológicos. Siempre los occidentales fueron más prácticos. Desde los principios, desde los albores de la iglesia, los occidentales fueron más prácticos. Tú estudias a Tertuliano en el siglo II y te das cuenta de una doctrina práctica. Tú estudias a Hipona y respectivo a que tuvo algún grado de misticismo fue bien práctico. Sin embargo, las grandes herejías o retos, por así decirle, se van a promover más en Alejandría, en Antioquía, también el saber. Ahora, ¿qué pasa? Después del 1054 tú vas a tener la incursión de las cruzadas y esto es algo que no podemos eludir. Se van a dar en el año 1095-1096. Esta incursión de las cruzadas va a confundir dos mundos, el mundo árabe y el mundo europeo, por así decirlo, y va a entrar en escena Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Porque el redescubrimiento de Aristóteles viene producto del mundo árabe. Cuando el mundo árabe hace este aporte y lo hace de forma bélica, porque las cruzadas eran retomar los lugares que la iglesia tuvo en algún momento como relevantes, retomarlos por la fuerza. Las cruzadas, cuando vemos que se da este movimiento, se habla de 6 grandes, pero fueron muchas, o sea, eran guerras básicamente. Discúlpeme la interrupción. El interés era más por asuntos religiosos o por intereses económicos. Ambos y políticos, o sea, religiosos, geopolíticos y evidentemente económicos, siempre estuvieron enmarcados en ese contexto. ¿Qué pasa? Se da la realidad de que en ese momento donde se dan las cruzadas, la gente no tenía una buena expectativa de vida. Okay. Y entonces la iglesia hace uso de las indulgencias que ya existían desde el siglo IV y V. Hace uso de las indulgencias como una promesa para los cruzados, que se llamaban cruzados porque andaban con cruces, de devolverles a ellos, bueno, de garantizarles el perdón y el acceso a la eternidad. Era un canje de, bueno, vamos a la guerra, pelea por mí, yo te doy esta indulgencia. Eso pasa ahí. Después tú vas a ver que van a venir elementos fundamentales. La caída de la Orden de los Templarios por Felipe el Hermoso. ¿Por qué? Porque el papado, señores, es importante. Esto es un dato que yo lo he compartido pocas veces, pero a la fecha, al siglo actual,
nos damos cuenta de que en la historia del papado, los que hablan de sucesión apostólica, deberían poder conciliar que a la fecha han habido 35 antipapas al mismo tiempo. O sea, papa y antipapa, es decir, 2 personas. Inclusive, ha habido momentos donde hubo 3. Especialmente lo menciono ahora porque en el siglo XIV vamos a ver esa movida de Roma a Aviñón y vamos a ver la idea de que se mueve el papado a Francia. Ahí viene el tema de la incursión de Felipe el Hermoso, de sofocar a la orden de los templarios, a Jacques de Molay. Hay una serie en Netflix que hace mucha precisión histórica en ese sentido. Pasa que después de eso, Francia se sigue consolidando como una potencia y se queda con todo el dinero de la orden de los templarios, que era mucho. Okay. Sucede que, y esto ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la reforma? Mucho, porque 1, la ruptura, 2, las indulgencias, 3, el creciente nacionalismo, 4, las potencias que eran en ese momento prácticamente Inglaterra y Francia, y más adelante va a crecer o va a entrar en escena España. Yeah. Sucede que ahí va a venir la peste negra. La peste va a suponer una expectativa de vida muy baja y la gente tenía un pensamiento muy tétrico y muy poco esperanzador de la vida. Y entonces tú vas a ver el crecimiento del nacionalismo, que ya lo mencioné, o sea, ya la gente se sentía más nacionalista. Cuando Roma le decía, tú tienes que hacer, habían temas económicos. De hecho, Carlos Marx habla de que Lutero fue el primer economista de Alemania. Cuando Lutero truena en uno de sus libros en contra de la usura, Roma tenía unas graváminas y como eso era parte de un imperio que se llamaba el Imperio Sacro Romano Germánico, los sajones, ahí no había orden. Cada nación estaba en contra de sí y la crítica y el trueno de Lutero era, que se montó muy inteligentemente en eso, es ¿hasta cuándo ustedes se van a seguir dejando cobrar impuestos? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir regalándole a Roma lo que es de ustedes? Entonces, en efecto, va a venir la quema. Bueno, hubo un pensador ahí que fue Guillermo de Ockham. Ockham fue fantástico porque al Papa Juan XXII, que fue uno de los 3 papas que hubo al mismo tiempo, él escribió de hecho un tratado que se llamaba En contra de Juan XXII, así mismo. Guillermo de Ockham va a ser el primero que va a cuestionar directamente la autoridad papal, o por lo menos que se recuerde así. Y de ahí tú vas a ver entonces a John Wycliffe, después vas a ver a John Hus en Bohemia, muerto en el Concilio de Constanza. En el siglo XV vas a ver a Jerónimo Savonarola, quemado por el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Y después vas a ver entonces la incursión de Alejandro, Julio II, el Papa Guerrero. Más adelante León X, que es el Papa con el que Lutero va a tener que lidiar, aunque lidió más con Carlos V, lidió más con el cardenal Tomás Cayetano, lidió más con Juan Eck, que fueron sus grandes adversarios y también sus partidarios. O sea, su propio partido se fue fragmentando, la reforma empezó muy fuerte, pero como mucho en la vida, terminó dividido. Una pregunta que me llegó mientras usted hablaba. El tema del purgatorio, sabemos que el tema de las indulgencias están relacionadas al Pero tú dejaste un punto, Félix. Sí. ¿Qué sucede? Cuando tú formulaste la pregunta, tú dijiste, o sea, la pregunta que le hiciste a Víctor. Dijiste, primero estábamos hablando de la pre-reforma, ¿no? Sí. Por lo menos así es como se comunica. Esa es la época donde se dicen todas estas situaciones, ¿verdad? Previo a 1517, aunque algunas personas dicen que eso también te lo iba a preguntar. Algunas personas dicen que no fue en 1517, sino para 1520, que fue cuando Lutero quemó la bula que lo excomulgaba a él. Entonces, que ahí es que realmente sucede la reforma. Y otra persona que dice que fue que en 1517, cuando él clavó el tratado. Tú sabes que la realidad es que Felipe Melanchthon, que fue el artífice, el intelectual, el pensador que estuvo detrás de la reforma, amigo, admirador de Lutero, diría yo que todo el mundo en la vida debería tener un Melanchthon, o sea, un gran amigo, y era más intelectual, conocía más de griego, más de latín que Lutero. Lutero era él se consideraba un bárbaro de Dios, así él se llamaba. No fue Lutero, o sea, el tema de las tesis, lo he dicho en otras ocasiones. Primero, Lutero no clavó las tesis, eso es un mito. ¿Cómo? Sí, eso es un bulo o una historia.
Ahora, ¿quién es el que dice que la reforma empieza en el 1517? Es el mismo Melanchthon, que en el mismo tratado habla de que él clavó la tesis. Lo único que... Tratando de hacer como un recuento romántico, ¿no? Correcto, pero, Ok. pero Melanchthon llega a Wittenberg en el 1518. Entonces es Melanchthon el que crea la idea de que Lutero clavó las tesis. Y Lutero nunca clavó tales tesis. Lutero se las envía a Alberto de Brandeburgo, a Alberto de Maguncia, se las envía preocupado, y siempre diré, y pueden estudiar la tesis 48, la 49, la 50, esas tres, la 75, pero esas tres, la 47, 48 y 49, se van a dar cuenta que Lutero no estaba del todo en contra de eso. Lutero lo que estaba era en contra del exceso, al que John Tetzel estaba, y no solo Tetzel, sino el entramado, porque hay que hablar, esto es picante pero edificante, al rojo vivo, ¿cómo Esto es? es lo que nosotros digamos. Ok. La realidad es que había un negocio, había un gran negocio, había un negocio millonario. O sea, Alberto tenía que pagar 29,000 ducados, que si lo calculamos ahora son millones de dólares, tenía que pagárselo al Papa. Entonces lo que hacen es un negocio y se lo cogen a la banca de los Fuggers. Al cogérselo a la banca de los Fuggers, lo que el Papa le propone a Alberto es, mira, vamos a crear, León Díaz le propone, vamos a crear una corrida de indulgencias en tu territorio para que tú te quedes con la mitad y la otra mitad se vaya a restaurar la Basílica de San Pedro, que el Papa Julio II es quien inicia ese proyecto al que todo el mundo va y visita hoy allá en Roma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando Lutero ve que llega Tetzel en otoño del 1517, llega a Jutterburg, y Tetzel llega ahí, y Tetzel empieza a hablar, y ahí es que se hace de moda, o se pone de moda la frase de que tan pronto como la moneda canta en la caja, el alma salta del purgatorio. Ahí este hombre, que era un predicador locuaz, o sea, era un tipo eminentemente poderoso en verbo. Cuando Lutero se entera de esto, es que le escribe preocupado porque entendía que Alberto no sabía lo que estaba pasando, pero Alberto sucede que era socio de lo que estaba pasando. Entonces, ellos crean un concilio y vetan a Lutero, porque Alberto era más mecenas, como la mayoría de los papas y arzobispos de esa época, era más un mecenas religioso, un mecenas del arte más bien, que un religioso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Simplemente, si tú vas a afectar mi negocio, yo no te voy a dar entrada. Claro. Las tesis no se les responde inmediatamente a Lutero. Ahí es que viene el mito. Se les responde más adelante, y efectivamente, ya no en 1520 con la bula Exsurge Domine, sino en el 1518 con Tomás Cayetano, en el 1519 en la controversia en Leipzig con John Eck, el polemista que siempre digo humilló a Lutero. Y viene el 1520 la bula, y en 1521 viene el concilio o la dieta de Worms, que fue determinante. Ahora, Melanchthon es el que dice que la reforma empieza el 31 de octubre, el día en la víspera de Todos los Santos, en el 1516. He escuchado mucho hablar de lo potente que era el discurso sobre las indulgencias, pero no he escuchado... Tan potente como un video que me enseñó Daniel, ¿es verdad? Pero en esencia, ¿ellos tenían algún tipo de fundamento teológico en las escrituras para hacer esa referencia? ¿Algún texto que entendemos nosotros que lo sacaban de contexto para tener esas afirmaciones? Bueno, hay un pasaje en Macabeos, en segunda de Macabeos, que era un texto, o sea, la gente también está un poquito confundida con el tema del canon. Siempre se utilizaron libros que hoy se suponen deuterocanónicos, siempre fueron parte, de la doctrina de la época y parte del consumo. O sea, la iglesia, desde la traducción de Jerónimo hasta la actualidad de la Reforma, siempre consumió toda la literatura que había, incluido Macabeos, Judith, Tobit, etcétera, etcétera, etcétera. En el segundo libro de Macabeos hay una porción, el capítulo 10, si mal no recuerdo, donde hace algún tipo de alusión de almas que penan allá. Pero cabe destacar que Virgilio, aquel poeta y escritor, habla claramente en la Eneida de estas ánimas que vagan en aquellos lugares. Uno que va a ser hipercrítico fue Petrarca y otro fue Dante, ¿verdad? Cuando hacen estas críticas ya había un escosor, porque debemos decir que en la época, si le llamamos pre-reforma, un elemento fundamental que va a venir ahí es el Renacimiento. Ese
pensamiento crítico que un hombre como Erasmo de Rotterdam y otros pensadores, ¿verdad? Incluido, ya mencioné a Dante, a Petrarca, a Duterte más adelante también, que fue pintor del mismo Erasmo. Tú dices, se está comenzando a cuestionar lo que la gente dice. Y miren, podemos hablar de historia muchísimo, pero al final, si lo aplicamos al día de hoy, era lo que hablaba fuera de este espacio. Si no existe el pensamiento crítico, no podemos hablar de reforma. Si yo no puedo en una iglesia decir no estoy de acuerdo, con respeto, o sea, eso no es lo que el texto habla, hay un problema de base. Y eso, básicamente, por ahí andan las cosas. Claro. Bueno, o andaban en ese tiempo. Ahora están peores. Es ahí donde inicia mi primera pregunta a Bucapié. Sí, Dios mío. Porque, ¿qué sucede? La primera es la relevancia, ¿verdad? Para, como una pregunta al pelo. Sí. La relevancia de la reforma, ¿cuál es? ¿Por qué tiene que ser para mí importante la reforma? Por ejemplo, yo llego a la iglesia, ¿no? Estoy congregándome con los santos, estoy recibiendo discipulado, etcétera. ¿Qué es lo importante? Porque va muy de la mano también a la pregunta que estás haciendo tú. Porque hay cristianos que le dan más importancia a celebrar Halloween, algo mercantil, que la misma reforma. La reforma, eso suena aburrido, ¿no? Eso para ciertos grupos, eso no es para nosotros. ¿Qué es lo que lo hace relevante? Con eso no se saca demonio, como dirían algunos hermanos míos. Mira, yo pienso que lo más importante es el tema de la identidad. O sea, ¿por qué usted es protestante? De hecho, usted le preguntaron si usted quería ser protestante. Me dijo un cliente hoy en la oficina, vea, que te oí en el programa de radio el lunes. Muy interesante el tema. ¿De qué protestante que tú eres? O sea, ¿por qué es que tú estás protestando? Y fue una pregunta muy interesante. Porque nosotros, cuando hablamos de identidad, tenemos que saber la historia nuestra, o sea, el origen de nosotros. Entonces, yo le decía, yo protesto todavía, yo soy de una iglesia protestante porque nunca estaré de acuerdo con el secuestro del pensamiento. Ahora, es paradójico porque muchas iglesias protestantes lo que hacen es secuestrar el pensamiento. Entonces, el protestantismo se vinculó con un anticatolicismo que no es correcto, que no tiene nada que ver ni tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de... Lo que tú estás diciendo es candente porque todo el mundo proyecta a Lutero como anticatolicismo romano. Y ahí esa pregunta yo la quería hacer también sobre Lutero, porque nosotros tenemos a Lutero como una deidad, pero nosotros no hemos visto críticamente su comportamiento, sus reacciones en ciertos momentos. ¿Realmente Lutero es tan bueno como la tradición de la Reforma no lo ha presentado? Yo no creo. Yo creo que la Biblia ahí se cumple, ¿verdad? No hay hombre bajo el cielo que no peque. Y Lutero, ¿quién resiste que tú le pongas la cámara todo el día? Nadie. Todos tenemos muchos pecados y Lutero no fue la excepción ahora. Mira, si navegamos sobre esa base y decimos, Lutero, hay algo que se le llama en alemán el cadáver muerto de la Reforma Protestante, que fue la Guerra de los Campesinos. O sea, Lutero en el 1525, en su segundo escrito a la nobleza alemana, manda a matar a los campesinos. O sea, Lutero fue un asesino, entonces. Claro, en parte sí, totalmente. Él decía que el que mata a un revolucionario no está matando a alguien, sino que está sofocando la rebelión. Se dice que también la actitud de los anabautistas en contra de Lutero fue a raíz también de que como estos fueron perseguidos y muchos de ellos fueron aniquilados, la actitud de Lutero frente a eso hizo que también ellos se llenaran de odio, tú sabes. Bueno, los anabaptistas fueron fue una de las tradiciones más relevantes de la época. Tú hablas de tradiciones importantes, anglicanos, luteranos, calvinistas y anabaptistas, de las tradiciones protestantes de la época. Y es vital nosotros entender el tema de que Lutero primero tuvo temas de imperfección severos. Ojo, yo creo que fue un tipo genial, brillante. O sea, no confundamos gimnasia y magnesia. Lutero es de las pocas personas que las épocas paren. Erasmo de Rotterdam es de las pocas personas que las épocas paren. Ahora, eso no lo exime, ni hay que prenderle vela como muchas iglesias hacen, que de repente usted ve que visten a los niñitos de Lutero. No, hay que concienciar. Hay que crear conciencia. Sí, porque es el Halloween cristiano. Vestía a la gente de Calvino. Entonces, tú
tú no estás creando conciencia. Y entonces, ¿por qué no se enseña tanto? Primero, porque a la gente no le importa. Penosamente. O sea, a los pastores les interesan otros temas. Porque este tema no es atractivo. Este tema, la razón por la que lo estamos grabando es para aportar al debate. Ahora, si aquí estuviéramos haciendo chelcha y esto fuera una noche de comedia, otro gallo cantara. Si aquí hubiera un profeta dando palabras, dando carro, dando marido y dando toda esta cosa, otra cosa fuera. A la gente no le importa el conocimiento y básicamente por eso no se fomenta. Dando carro. Claro, dando carro, casa, marido, trabajo, millones. La gente quiere eso. A la gente no le importa de dónde viene y penosamente quien no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va. Sí. Así es. Pablo dice, mire, no sea movido por cualquier viento o doctrina y estratagema. Y eso se da en los dos polos. En el lado católico, que lo que se fomentó por los jesuitas, sobre todo, fue un antievangelicalismo o un antiprotestantismo. Y por el lado de los protestantes, lo que se ha elevado siempre ha sido un anticatolicismo. Pero no es un tema de debate crítico. Antes de entrar a los temas más picantes, a las preguntas más picantes, me gustaría... Lutero no era gay, no te preocupes. No. Okay. No, está bien. Pero antes de entrar, a mí me gustaría saber, en el caso de específicamente de Lutero, me parece imposible que una sola figura haya creado un impacto social, político y religioso tan fuerte. Habían otros intereses que respaldaban a Lutero. Totalmente. Todos los electores, excepto los que... Había una guerra económica. Exacto. Cuando León se entera del problema, León dice, eso es una guerra de frailes, porque las reliquias que estaban comandadas por Federico, que fue el elector de Sajonia, se pasan de los agustinos a los dominicos y ahí había un tema económico. Las reliquias dejaban mucho dinero. Entonces, no solo eso. Los príncipes protestantes vieron en la reforma la capacidad de escaparse, de escabullirse y de decir, mira, tú sabes que esta es ahora o nunca. Eso es como cuando una mujer se quiere librar de un matrimonio tóxico y encuentra el menor suspiro y lo magnifica, o viceversa, y dice, esta es mi hora libre, amén, esto era lo que yo estaba esperando, y justifica todo porque encontró un hueco. Así pasó con muchos príncipes electores. No creas que la defensa de Federico fue tan loable. La defensa de Federico era defendiendo sus intereses, defendiendo su economía, defendiendo su electorado. Cabe destacar que en un momento Federico estuvo al punto de entregar a Lutero a Roma. ¿Y a quién le pregunta? Le consultó Erasmo de Rotterdam. Yo decía aquí en días pasados, probablemente Lutero nunca supo que Erasmo le salvó la vida. Y a Lutero cuando se refería a Erasmo ya después del 1525, por la batalla del libre albedrío y del servo arbitrio, que fue uno de los debates más enconados entre Lutero y Erasmo, Lutero lo mínimo que le dice a Erasmo es que es una anguila resbaladiza que solo Cristo lo atrapa. O sea, el tipo tenía un verbo ácido, pero es Erasmo que cuando Federico le pregunta ¿qué hago con él? Le dice, Lutero ha herido al papa en la tiara y a los frailes en la barriga. No lo entregues porque lo van a matar. Erasmo salva a Lutero, definitivamente. Entonces, sí hubo otros intereses, hubo una emancipación política. Alemania se libra, de cierta manera, y por poco tiempo, pero se libra del gravamen impositivo que le tenía Roma. Ese tipo de preguntas la hago porque ese argumento lo escuchamos mucho de la religión o las religiones son la principal causa de violencia o de guerras. Y cuando vemos la historia de forma crítica, nos damos cuenta que las causas de las guerras siempre han sido las mismas, que es el interés intrínseco e egoísta de los hombres. Totalmente. Que tomen la religión como excusa, que tomen la raza como excusa, que tomen las ideologías como excusa, es otra cosa. Pero la principal razón de la guerra y de la violencia no son las religiones, es el interés egoísta de los hombres y ese sentido individualista de nosotros también. Vamos a entrar en el asunto. Ya, ahora sí entramos en el asunto. El contexto de la reforma es una organización religiosa que se está lucrando, secuestrando el pensamiento, viviendo de la ignorancia de los demás, está sacando dinero para construir, obviamente, edificios, monumentos, todas esas cosas, a través de una manipulación psicológica y prácticamente secuestrando todo lo que es el contenido bíblico de aquel entonces.
circunstancias parecidas la podemos estar viviendo hoy en día, según su criterio. Pregúntale al que vive publicando cosas. Sí, respóndame usted. No, espérese, varón. Espérese. Esa bala yo la guardé en el revólver para apuntarlo hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? No solamente sería eso que tú acabas de decir como razón, porque tú lo hiciste como a manera general, ¿no? Esto de pero yo quiero que Víctor, que está aquí con nosotros, nos enumere por qué. Tengo entendido que también hubo una época de hubo una época de que los papas, la época de los papas renacentistas, creo que era, Sí. en el cual se catalogaba a estos papas alegadamente como que ellos hacían orgías, abusaban con el dinero, abusaban a otros, se hacían pasar por emperadores, por nobles, etcétera. Y ese fue como o sea, no es solamente que como institución usaba esto y usaba aquello. Hubo una época en la cual el liderazgo religioso, ¿verdad?, entró a una depravación moral que tú no te imaginas. No sé cuál fue, y no sé si creo que fue un papa, un ministro italiano, que dijo que fue el que hizo, porque hay personas que se lo dan a Lutero, que Lutero dijo que Roma era una cloaca, pero no fue él, fue un papa italiano, un padre italiano que lo dijo. Él se refiere exactamente a eso, a la depravación moral del liderazgo puntualmente. Entonces digo eso como uno de los elementos. Pero en este caso, poniendo la pregunta hacia el lado de Víctor, hacia allá, ¿cómo tú pudieras enumerar para tener como una forma así descriptiva de los elementos, el contexto, de las cosas que realmente suscitaron un alza, una reforma? Bueno, yo lo mencioné en principio, la idea si lo resumimos, decimos, mira, el anticlericalismo por los papas renacentistas, voy a mencionar 3 que ya he mencionado, pero para enumerarlos: Alejandro VI, que fue el famoso Papa Borgia, hubo 2, estuvo Alfonso y Alejandro, en el mismo orden que los mencioné. Después de ahí tú vas a tener al Papa Julio II, que fue cuando Erasmo conoce y ve la entrada triunfal de Julio II, escribe un tratado literalmente contra Julio II, dice: Julio II no tiene espacio en el cielo. Otra tiradera. Porque era totalmente incongruente la forma de este hombre, como pasa hoy en día con sacerdotes y pastores. O sea, era incongruente la forma de este hombre con... Este tipo era un guerrero, y era un mecenas, y no todo fue malo, hay que decir. O sea, Julio II fue el que inicia la construcción de la Basílica de San Pedro, que yo no sé cuáles son los aportes positivos necesariamente de eso, pero para el arte sí. Fue un gran protector de Miguel Ángel. O sea, estos papas que fueron más inclinados al pensamiento renacentista aportan en que las artes también se cultiven. Y tú vas a ver a Miguel Ángel, a Filippo Brunelleschi, a Leonardo da Vinci. O sea que por ese lado no fue tan mal, pero en la época de Alejandro VI, ni hablar. O sea, hay una época que se conoce en la historia como la pornocracia de Roma. Ojo, eso depende mucho de quién lo escriba, pero fuera de los títulos que se le ponga, hubo un momento que el Vaticano estuvo gobernado por una familia de prostitutas que se llamó, bueno, ahí ustedes tienen a Mariozza. Mariozza fue la prostituta y amante de muchos papas, inclusive. Y es interesante, yo creo que por ahí es que va la cosa. Esos papas, si tú hablas del mecenazgo renacentista, si tú hablas del pensamiento nacionalista, si tú hablas de la guerra de los 100 años que duró 116 años entre Francia e Inglaterra, todo eso alborotó a Alemania. Entonces, Lutero fue una pólvora o un incendio en un grupo de pólvora que ya se venía acumulando. Wycliffe, lo mencioné, John Hus, quemarlo a Hus en el Concilio de Constanza fue muy difícil. O sea, no fue bien entendido. Ok, entonces volvemos con la pregunta. En el mundo en el cual vivimos hoy, hay circunstancias similares. O sea, esa iglesia que ya fue reformada
es posible que haya vuelto a alguno de esos vicios. Claro. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No, porque yo creo que todavía... Y ojo, ¿a qué iglesia te refieres? ¿A la católica o a la protestante? A la protestante en este caso. Porque ambas fueron reformadas. Bueno, era otra pregunta que le tenía, el tema de la contrarreforma. Por eso, o sea, la contrarreforma supone una elevación producto de la crítica. Hay una crítica importante en ese tiempo de que la contrarreforma va a suponer una elevación del pensamiento católico. O sea, el Concilio de Trento, que se convoca en el 1545, evidentemente buscaba frenar o sofocar a la reforma, sofocar la justificación sobre todo. Hubo intentos de maridaje, pero las críticas, por ejemplo, el elogio de la locura escrito por Erasmo, los adagios escritos por Erasmo, fueron demasiado convulsos para la crítica a la curia. Habían altaristas, así se llamaban, sacerdotes que se dedicaban a los altares. Habían mitos como, por ejemplo, que si usted iba un domingo a la iglesia, usted no envejecía, no se moría, no le daba la gota. Y la gente creía eso fielmente. Y yo también lo creo en este tiempo, que cuando usted va a la iglesia no envejece, ¿verdad? Ahí tú te comienzas a dar cuenta de la cantidad de disparates que todavía hoy se dicen y la gente no las cuestiona. Entonces tú puedes perfectamente hacer un puente entre lo que se decía ayer y lo que se dice hoy. ¿Cuál fue la venta de las indulgencias? Venderle a la gente un perdón plenario. Yo quisiera que ustedes busquen, de hecho yo lo cité recientemente en la emisora, una porción del discurso de Tetzel, que eso es algo bárbaro. O sea, el discurso de Tetzel iba sobre la base de, mira, no importa, yo tengo cédulas de indulgencias para todo tipo. Tengo una de 1 semana, tengo de 6 meses, de 1 mes. Dime la que tú quieras. Ojo, no las compres por poco tiempo porque son muchos los pecados que se cometen en poco tiempo. Te conviene comprar una más extensa. Estoy parafraseando. Lo interesante de ese negocio, escúchame que le interrumpa, es que existe hoy en día. Pero también, en ese caso, yo podía ser un sicario. Claro. Y a mi cliente yo simplemente le cobro el costo de la indulgencia. Cuando nosotros le cogemos dinero a los políticos, simple y llanamente porque no tenemos una correcta relación con el dinero, entonces de repente censuramos al hermanito que tiene una situación en la iglesia, lo humillamos, pero cuando hay intereses de por medio, entonces de repente hay pecados que huelen más malos que otros. Y dependiendo de la familia. Entonces... Dependiendo de la familia. Claro. Dios mío. Dios mío. Es mentira. El tema ahorita hacíamos énfasis en el caso de ese sentimiento, ¿verdad? De propiedad que muchas veces hacen algunos líderes religiosos sobre las personas. Y se usan términos como padre, ¿verdad? Como mi padre, este tipo de cosas. Debería ser esta fecha, en vez de ser simplemente una fecha conmemorativa para celebrar algo que ya pasó, ¿no sería mejor ser una fecha para enfocarnos en inspirar o promover ese espíritu crítico? Claro. De que comencemos a cuestionar ese tipo de comportamiento que muchas veces practicamos por tradición y ni siquiera nos damos cuenta. Claro, pero no solo eso, calcula, siempre lo digo, ¿cuántos muertos se produjeron en Alemania desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, cuando se firmó el acuerdo de paz de Westfalia? Más de 13 millones de personas, incluyendo a todas las brujas, entre grandes comillas, que los protestantes mataron porque entendían que, como la Inquisición, yo siempre o sea, digamos la persecución, ni siquiera la Inquisición, la persecución en la época de Decio, de Diocleciano, de esos Césares, es exactamente lo mismo. O sea, antes nos perseguían a nosotros y nos acusaban por cualquier cosita. De repente esa iglesia, en la época inquisidora, Tomás de Torquemada, el cardenal Cisneros, en el siglo, ¿verdad?, fundador de la Complutense. Siempre digo que no todo fue malo porque siempre han habido aportes. Ahora, cuando tú lo pones en una balanza, ahí tú debes elevar el espíritu crítico. El punto está que mueren en guerras religiosas, protestantes matando a católicos, y católicos, nada más hay que recordar esa fecha que así como el protestantismo tiene un cadáver oculto en el armario, también el catolicismo, con la matanza en el 1572 de la plaza de San Bartolomé,
donde Catalina de Medici y mataron a más de 50.000 o 70.000 hugonotes, calvinistas, anabaptistas, en ardides en una plaza pública. Todo eso en nombre de Dios. Entonces ahí usted puede ser san luterano, san calvinista, san lo que usted quiera, o san papa y san papista, y cuando usted va a la escritura, eso no está bien. O sea, eso definitivamente vulnera uno de los principios elementales, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vulnera uno de los mandamientos, no matarás. Sí. O sea, yo puedo no estar de acuerdo contigo. Voltaire lo decía, mira, yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero defiendo hasta la muerte tu derecho de decir lo que tú piensas. Se supone que la reforma elevó eso. Entonces, cuando tú vas a iglesias actuales donde no permiten que la gente se exprese, porque si no, estás en contra de la visión. Janiel, ¿cuáles tú consideras que son las principales reformas que hay que hacer en este tiempo? Las principales reformas. Sí, o sea, la reforma que se tiene que hacer en este tiempo, ¿hacia dónde debe de ir dirigida? Dame un par de tu tesis reformadora. Oye lo que sucede. Oye lo que sucede. Para yo poderte responder eso, lo primero que hay que contestar es, ¿tenía la reforma de parte de Lutero vamos a decir, un espíritu unificador de ideas o de pensamientos? De tal manera que todos deberían de concatenar. Yo creo que no. En la misma conclusión que él llegó. Yo entiendo que no. ¿Qué usted dice, Víctor? Perdón, si tenían todos el mismo... Si Lutero perseguía uniformidad, Lutero era medio dictador en cierto punto. O sea, tampoco es que era un libre pensador, porque él y Erasmo eran amiguitos hasta que Erasmo estuvo en desacuerdo con la libertad humana. Lutero le escribe de servo arbitrio y Erasmo escribe libre albedri. Pero Lutero era un hombre, un polemista. Lutero y Erasmo eran enemigos de Europa porque tenían problemas con todo el mundo. Lutero no quería saber después de Zwingli, que Zwingli fue reformador en Suiza. Erasmo tenía problemas con los monjes franciscanos porque entonces hubo un momento que enseñaba más a Cicerón que la Biblia, pero de repente tenía problemas con el Papa II. No quería saber de Lutero porque lo consideraba un loco bárbaro e irracional. Eran tipos polémicos. Entonces, no creo que la uniformidad, aunque ellos quisieran lograrla, no la lograron. La reforma terminó dividida y la contrarreforma, por el brazo sobre todo de Ignacio de Loyola y los jesuitas, la sofocaron en gran parte. O sea, recuperaron los enclaves católicos en Alemania que habían perdido. ¿Por qué? Porque, como pasa en este tiempo, la iglesia no supo mantenerse unida porque estaban buscando quién tenía la razón absoluta. Y fíjate cuáles eran los debates. Nada más citar, para mí Zwingli fue un tipo interesante, para mí extremista también. O sea, ¿cómo él muere? Zwingli muere en los cantones en Suiza, peleando contra los católicos. Él había matado a muchos católicos. Él venía de ser católico, entonces lo matan a él. Es una guerra religiosa por una postura. Lutero, que lo dije al principio, más que ser anticatólico, Lutero fue antipapista. Y él consideraba a León Díez un enemigo. Y claramente en sus escritos era muy visceral y le decía: ese es el anticristo, ese papa se sienta en la sinagoga de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesariamente no podemos decir que él quería separarse de la iglesia católica, porque hay cantidades de documentos donde él mismo dice: yo nunca quise crear otra iglesia. Wow. Él estaba tratando de reformar, y yo cité en días pasados que tanto el papa emérito Joseph Ratzinger fue en su papado, y lo pueden buscar, a Erfurt, al convento donde Lutero emitió sus votos, como una señal. Bergoglio, un papa un poco controvertido, ¿verdad? Muy de todos. Pero Bergoglio fue a Suecia y le dio un abrazo que le ha dado la vuelta al mundo al presidente de la Sociedad Luterana. Entonces, el Concilio Vaticano II, cuando tú lees parte de los decretos, Juan 23 dice: mira, Lutero no estaba equivocado en todo. Y recientemente, en el 2018, se lanza algo donde dice: mira, ojo, a los bautistas que están viendo esto, no es lo que yo necesariamente pienso, es lo que la historia marca. Recientemente, en el 2018,
lanzan un artículo de confesión ecuménica, con todo el respeto que esa palabra tenga y todas las aristas que tiene, donde dicen, si el problema es la doctrina de la justificación, el catolicismo y el protestantismo no debieron haberse... O sea, una cosa no debió haber sido consecuencia de la otra. Yo soy de los que piensa que los problemas vinieron por otros lares, pero no creo que el pensamiento uniforme fuera capaz de sostenerse porque iba en contra del mismo movimiento reformista. O sea, si tú hablas de sola escritura y tú hablas del libre examen de las escrituras, se supone que yo tengo que tener mi propia capacidad racional de entender lo que estoy leyendo y debatirlo contigo. Exactamente. Entonces, es que precisamente, incluso la manera en que nosotros contamos el hecho histórico, estamos hablando de la reforma, ¿no? No es un asunto como que estamos diciendo las reformas. Nosotros hablamos de la reforma, de tal manera que es como engrosando el levantamiento del pensamiento crítico en contra de un sistema que literalmente definió toda Europa durante muchísimo tiempo. Entonces decimos, la reforma. Y que cuando lo miramos con lupa, entonces, lo que estamos viendo es este fenómeno. Diferentes grupos que entonces adoptan la postura de emergente, ¿verdad? De Lutero. Incluso los mismos anabaptistas consideraban a Lutero como alguien, o sea, la razón por la que se ofendieron con Lutero es porque Lutero era sumamente importante para él. Y les dio la espalda en el 1525, se fue con los ricos y dejó a los pobres, que eran la mayoría anabaptistas, los manda a matar a Thomas Müntzer, al místico con el martillo. Entonces, por eso también se ofendieron los anabaptistas. Y en lo único que coincidieron los católicos y protestantes fue en matar a anabaptistas. Exactamente. Entonces, míralo desde este punto de vista. Todos ellos adoptaron y vieron a Lutero como esa figura, ¿verdad? Revolucionaria. Y trataron de emular y de acatar, ¿tú entiendes? Estos enunciados de Lutero, pero no puntualmente como algo, como carta cabal, como si fuese un papa que lo está diciendo, sino como que fue emulando el modelo de crítica, ¿no? Entonces, estos grupos aislados fueron emergiendo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros lo aplicamos ahora aquí, y tú me preguntas, ¿cuáles son las reformas que hay que hacer aquí? O la reforma que hay que hacer. Es difícil por esa razón. Decir, por ejemplo, hay como en algunos púlpitos de algunos congresos y etcétera, escucho, se necesita una reforma a manera como general, pero es que no responde a lo que tiene que suceder. Okay. En mi congregación, entonces, este domingo en el círculo, decía el predicador, que la primera reforma que tiene que suceder es interna. Esa es la primera. Es cuando tú tienes que literalmente detenerte y desarrollar. Lo primero es la inconformidad con la verdad bíblica, con la mentira que atenta contra la verdad bíblica. Las cosas están sucediendo a nuestro alrededor y nosotros nos volvemos también consumidores de cosas que no tienen nada que ver con el aspecto bíblico y que no tienen nada que ver con lo que nosotros como cristianos defendemos, pero aún así lo consumimos. Este sincretismo entre lo que nosotros consideramos como verdad y las cosas que son adyacentes fuera de nosotros, de repente nos hemos vuelto como insensibles a eso. Y vemos personas compartiendo cosas de coaching, cosas de esto, que aquello. Estamos hablando de Cristo y su palabra, pero ya de repente Cristo y su palabra ya no son suficientes, no son relevantes. Entonces la primera reforma que yo puedo sugerir es despierte. Sin embargo, no es atractivo. Entonces la mayoría de pastores se ven tentados a brindarle a la gente ese entretenimiento de ese coaching motivacional, espiritual y motivacional, y la gente consume eso. Las iglesias se vuelven entonces de alguna manera como una ¿cómo se dice? Como el espejo de lo que estamos viendo en la historia de la reforma. ¿Qué hicieron ellos con las indulgencias? Crearon un producto, y como ustedes estaban diciendo, tenía su manual, ¿verdad? Funcionaba de esta manera, si se trataba de este contexto, de este individuo que respondía a esta clase social. Entonces se cambia esto, se cambia aquello. Ellos hicieron un producto
dentro de la fe y lo apodaron, le pusieron el apellido de Dios para podérselo entrar a la gente con una cuchara hasta allá, Sí. hasta la garganta. De la misma manera, hoy día, vemos predicadores y congregaciones que lo que fomentan es un producto para dárselo a la gente, porque su visión es ganancia. Yo hablaba con mi pastor Fausto el otro día y él me comentaba que la presión más fuerte la tienen hoy día muchos pastores que quieren todavía permanecer en el ámbito bíblico y cristocéntrico. ¿Por qué? Porque él me dice que muchos pastores, yo me imagino que también a Víctor, en algún momento alguien se le sentó, un hombre de un maletincito, diciéndole, esta es la fórmula para que tu iglesia crezca. Y el crecimiento. Esta es la fórmula para que tu iglesia Claro. se vuelva multitudinaria. Evangelismo Ajá. explosivo. pasión de Evangelismo, multitudes, exactamente. todo. Ellos te van a dar su formulario, el visitador a México, con su paquete de blazers para que tú lo pruebes, tú sabes. Tome ahí. ¿Y qué tú te encuentras dentro de una encrucijada? Los miembros se le están yendo a Víctor. Hay personas que no están interesados ya. El mundo está diciéndole a la gente que sean menos intelectuales, que sean más sensuados. Los valores se están destruyendo. Por lo tanto, ya ponerle mucha atención ya a que Víctor me está hablando, miren, la Biblia dice esto, es cada vez más difícil. Por lo tanto, la gente obviamente va a mirar menos la congregación como un punto para huir del mundo, ¿verdad? Entonces, Víctor se va a encontrar en esta encrucijada de que, wow, o esto es un camino fácil, un atajo, o me mantengo y sigo a Dios. Sí. Entonces la primera reforma tiene que iniciar desde adentro. Y la otra parte de la reforma, ya con esto concluyo, que yo pudiera como sugerir, se trata de estos círculos, ¿verdad? Los pentecostales, los bautistas, reformados, bla, 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 ¿verdad? Dentro de cada una de esas personas tiene que surgir un espíritu crítico, Sí, claro. para desmantelar los sistemas que lamentablemente están apedreando muchas vidas. Sí, ¿Entiendes? sí, claro. Ese sería el segundo, ¿verdad? Que yo tengo mucha cuestionante profunda en cuanto a este tema y claro, yo tengo mis enemigos más fuertes que otros. Pero en cada uno de ellos estamos propensos a ver cómo grupos inician bien, son bíblicos, aman a Dios, hay comunidades sanas, y de repente una cosa como tiránica de ahora por ahorita. Y este desarrollo hermético y sectario. Entonces, esa vendría siendo las dos formas en que debería de haber reforma. ¿Existen papas evangélicos? Yo creo que Dios sí. mío, ¿pero qué es esto, Dios? Dios mío. Claro que sí. Claro, dependiendo, porque hay algunos que son- Vamos a caracterizarlo. ¿Cuál será la característica de un papa? Para saber si hay No, papa evangélico. no, porque hubo muchos papas buenos, buenísimos en la historia. Yo podría decir, ¿existe algún papa parecido a... Porque el tema puede ser que sea bueno, pero la autoridad papal es algo Ahí rechazado vamos, por nosotros. ahí De ahí vamos. viene Bueno, la infalibilidad papal. La autoridad no tanta, porque al final la autoridad pastoral de lo mismo. Watchman Nee es peor que esa. Sí. autoridad espiritual se llama el libro. Claro, entonces, si tú te vas a Inocencio III, a Urbano, a esos papas con un poder omnímodo, que estaban en la cresta del poder papal, tú dices, bueno, existen pastores que de repente, si en su iglesia no se hacen lo que ellos dicen, no se hacen lo que ellos dicen, se sienten excomulgadas las personas, se sienten fuera de un núcleo, se sienten que en esa iglesia no se puede ir en contra de la visión del apóstol o de Perencejano porque esta es la visión nuestra. Yo creo que hay peores cosas. De hecho, hay más papas, hay más pastores parecidos
a esa época omnímoda del papado que papas actuales. Wow. O sea, desde la reforma de Trento a la actualidad, ese espejo del papado omnímodo, fuera de lo que es la infalibilidad papal, no se ha vuelto a ver en la historia. A diferencia de muchos pastores que se han levantado y se asumen como, ustedes han leído en la tercera carta de Juan a Diótrefes, que se consideraba dueño de la iglesia. Y nosotros somos los que un domingo, que amanecemos muy espirituales, decimos la iglesia de Cristo. Pero cuando alguien atenta contra la iglesia de Cristo que yo pastoreo, entiendo que es mi negocio, que es mi iglesia. No. La iglesia es de Cristo. Entonces, en esa base, usted ve que la gente se adhiere. Y hablaba con Janiel, me decía, mira, iglesias donde usted ve tigres, porque lo que son tigres, ladrones, son que te dicen, esta iglesia es mía. Ahí hay un tema, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de ningún hombre. De hecho, ese es el mismo argumento que nosotros utilizamos para hablar en contra de la infalibilidad papal. No. Infalible es solo Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros hoy en día, usted ve, y ni siquiera porque usted viaja en un jet privado, no, sino porque usted se asume dueño, amo y señor? Palabras como tengo la última revelación. ¿Qué es eso? No, revelación, o confesiones, confesiones de decir, admitir o decir, como yo soy el apóstol, y malversar un texto bíblico, la Biblia dice que la unción bajaba desde la cabeza hasta la barba de Aarón. Claro. Entonces, como yo soy la cabeza, la unción entra por mí, y entonces a través de mí es que tú vas a recibir la revelación de las escrituras correctas, a través de mí tú vas a recibir la palabra correcta, a través de mí. Yo lo que creo que la gente está muy estúpida. Ese es mi pensamiento. Y es algo que siempre le he dicho a Janiel. Término científico. Sí. La gente está muy estúpida. Es algo que siempre le he dicho a Janiel. Para mí el problema está en la audiencia. O sea, como la audiencia abraza fácilmente cualquier tipo de enseñanza. Pero ahí viene la responsabilidad del pastor. O sea, indistinto a que una gente llegue con necesidades emocionales. Mira, nosotros tuvimos un retiro recientemente. Yo empecé un discipulado. Y he dicho en reiteradas ocasiones, mire, el hecho de que usted haya ido al retiro y haya sentido una gran experiencia y sienta que ese vacío se llenó, eso va a volver a su estado natural. Usted va a volver a tener problemas, va a volver a tener situaciones, va a bajar de esa gloria pesada y va a volver a la tierra. En ese momento, si no hay convicción, ahí hay un tema fundamental. Hay un tema fundamental. Si no hay una convicción, ahí hay un tema de que no hay una persona que tiene la capacidad o el resorte para vivir la vida cristiana. Entonces, recae sobre este lado. Por eso Santiago dice, mira, hay de aquellos que se quieren hacer maestros, porque espérate, que es una responsabilidad más grande. Exactamente. Porque, volvemos al punto, si yo tengo la presión de darle McDonald's a la gente aquí, mira, combo número 1, ¿qué tenemos hoy? Plenitud, gozo, alegría. ¿Con qué? O sea, tú tienes la responsabilidad de decirle a la gente, mira, cuestióname, critícame, audítame, analízame, y no todo el mundo está dispuesto a eso. Porque cuando nos auditen, nos critiquen y nos analicen, van a encontrar fallas en nosotros. Y vamos a tener que ser suficientemente humildes de decirle a una persona que aunque haya llegado ayer, tiene el derecho de cuestionarnos. Nosotros tenemos que decir, tú tienes razón. Es ambas vías. Tanto eso como el líder cuando se da cuenta que el otro no está reaccionando. ¿Entiendes? Si alguien llega a mi iglesia, yo tengo que permitir que me cuestione. Vamos a llegar a la verdad juntos. Aparte de que ese modelo de que Víctor es mi pastor y es como que... Y nada te faltará. Lo miro... lo recibo. Ahí entonces, sí cambia de doctrina de una vez. ¿En dólares o en euros? ¿Cómo lo recibes? Después hablamos de eso. Oye, si yo veo a Víctor de repente, se lo veo allá arriba, ¿verdad? Él, como alguien que vela por mí, tiene que reaccionar a eso. ¡Ey! Espérate, no. Claro. Y me pone de pie. Así como esa frase que dice, no, yo soy oveja, tú eres oveja. Todos somos ovejas. Claro, ¿entiendes? Totalmente. Entonces, el líder tiene que entender y tiene que transmitir esa información. Totalmente. Claramente. Estamos aquí todos en el mismo nivel. Porque en un momento mi pastor me puede llamar y decirme, ora por mí. Claro. Porque estamos
Estamos a la par los dos, como quiera. Estamos luchando por nuestra salvación también. Pero en este caso, sobre él descansa una responsabilidad que Dios ha impuesto sobre él. No, y ahí es un tema de roles. Totalmente de acuerdo. O sea, esto es un tema de que en la iglesia, y me alineo mucho con eso porque puedo decir sin temor a equivocarme que es prácticamente la filosofía nuestra en Comunidad Bíblica de Fe. No porque lo hacemos todo bien. Hacemos muchísimas cosas mal, pero vivimos cuestionándonos para hacerlo mejor. Pero definitivamente, una de las cosas, a mí ni siquiera me gusta que me digan pastor, no porque yo no lo sea. Exacto. Yo no necesito que alguien me recuerde la responsabilidad que yo tengo, ni que yo me siento más respetado, como yo conozco gente que si usted no le dice pastor, le hiere la autoestima. Apóstol. No, o sea... No dice pastor, dice... No, disculpe, hermanito. ¿Cómo yo me llamo? Apóstol. Yo me llamo Víctor. O sea, yo no me... ahora, mi rol aquí en esta iglesia es pastorearla, pero ya, o sea, no más de ahí. Efectivamente, si yo tengo un problema, mira, ayúdame a orar por mí. Ora por mí, que estoy mal, estoy en pecado. O evidentemente, tú no vas a compartir todo con todo el mundo, porque hay cosas que pueden ser más vulnerables que otras, pero tenemos que hablar. No, y en parte creo que este modelo de negocio que se ha creado en torno a la figura ministerial influye mucho en eso, porque si yo soy un ser perfecto, que oro 25 horas al día, aunque el día tiene 24, pero como soy sobrenatural, oro 25. Soy intocable, nunca tengo un pensamiento malo, siempre estoy hablando bajitico. No Miro a todo el mundo con los ojos así como que acabo de orar y vivo como en ese personaje insostenible, porque en algún momento tengo que ser yo. Entonces, ese personaje le dice a la gente, no, este es un hombre sobrenatural, este es un hombre especial, este es un hombre intocable, este hombre vale lo que sea que me pida. Pero que Víctor estaba hablando ahorita de los extremos. ¿Entiendes? Uh-huh. Está ese modelo y está entonces ahora súmale a... No iba a decir un apellido peligroso. Sin apellido. No estamos tan picantes. Ok, está bien. No, súmale entonces a los pseudoontológicos, ¿verdad? Uh-huh. Coach, los mentores, los coach de vidas, ¿entiendes? Uh-huh. Que entonces ellos quieren ser tan aterrizados porque ellos se producen ahora para hacer la contraparte o la guerra, ¿verdad? Uh-huh. a esa imagen de soy perfecto, soy santo. Entonces ahora tenemos el otro extremo. Ahora esta gente no tiene ningún tipo ni sentido de pudor. Y se pueden expresar como le da la gana. Y van a todos los sitios. No te preocupes, Dios te ama, te quiere como... Echan su San Antonio ahí y te dicen, oye, no, ñoco, Dios te bendiga. Y me codeo con ciertas figuras, voy a ciertas actividades que literalmente no se ve bien, por como quiera que usted lo quiera justificar, no se ve bien, hermano mío. Y tú estás, cuando tú te vas a este sitio, estás fomentando y validando algo que va totalmente en contra de lo que tú crees, ¿entiendes? Aparte de eso, súmale que el discurso del santo ungido que mira así es más condenatorio, más severo, ¿no? Entonces este hombre lo que hace es que le echa, lo diluye. Entonces hace como dice Víctor. Hoy vamos a hablar de gozo, paz, dinero, satisfacción. Vamos a hablar de esto y aquello, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él, para más decirte, ¿cómo tú lo identificas? Desde que una persona te dice, oye, la gente tiene demasiados problemas, ¿cómo yo voy a estar hablándole de más problemas? Me han dicho eso. Mira cómo hace un paralelismo entre su labor de predicación y el evangelio y su atuendo de su responsabilidad. Uh-huh. Problema, evangelio. ¿Realmente eso es lo que significa para ti? Tú decirle a una persona, mira, todos estamos en delitos y pecados y necesitamos a Jesús para que Él nos restituya la vida, ¿verdad? Uh-huh. Tú me estás diciendo que eso es problema. Entonces tenemos los dos. Cada uno hace su producto, las dos imágenes. Bueno, reflexiones finales para cerrar y ahí abrir con la parte de las preguntas. Pastor Víctor. Bueno, yo pienso que debemos definitivamente elevar el pensamiento crítico. La reforma fue una protesta en el 1529, ¿verdad? La dieta de Espira. Porque estábamos en minoría, estaban los príncipes protestantes en minoría y protestan en contra de las libertades que ya se les habían otorgado y se les estaban quitando. Y la protesta fue tan fuerte, fíjense que no, al final fue un tema buscando equidad. Y yo me pregunto, si nosotros hablamos del libre examen, yo creo que en este tiempo la principal reforma
debe venir al espíritu crítico. O sea, de nosotros crear conciencia, de nosotros... la dogmática protestante antigua era noticia, ascensos y fiducia. El hecho... Háblenle en oro. Bueno, sí. Eso en lengua. La noticia, el acuerdo que yo tengo con el hecho y finalmente la convicción que me genera el acuerdo que yo hice con el hecho. Si nosotros no tenemos eso en este tiempo, estamos jugando a la iglesia, estamos haciendo otra cosa, penosamente, a todas esas iglesias que tú mencionaste, sin mencionar sus nombres, es donde la gente está siendo atraída hoy porque es una buena mezcla entre lo que el mundo ofrece santificado. Entonces, es la mezcla perfecta porque puedo estar bien con Dios, no soy religioso. Un pensamiento tan estúpido porque cuando alguien dice, los religiosos, mira, todo pensamiento dogmático sobre una doctrina se convierte en una religión. Entonces, pero esa idea de somos cool, de aquí, de allá, si no está aderezada con el evangelio de Cristo, es otra cosa. Y Pablo le llama en Gálatas 1:8, eso es anatema. Y si alguno, o aun nosotros, o un ángel del cielo viniere y enseñare o predicar otro evangelio, llámele maldito de Dios. ¿Tuya? Conclusiones finales. Yo me mantengo en la postura de lo anterior mencionado y está de más decir que apoyo totalmente lo que está diciendo Pastor Víctor. El apóstol. El profeta. Apóstol y papa. Ángel de la iglesia. Amén. Víctor Medina. Ay. O sea, estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Es muy difícil y a lo que nosotros nos estamos enfrentando, incluso hablando esto, me recuerda demasiado a lo que la misma historia de lo que estamos hablando dice por su propia cuenta. Es totalmente un sistema que ha llegado para fomentar ignorancia, para mantener gente estúpida, manipular personas, influenciar sobre personas en cada una de sus decisiones y sobre todo alejarlos completamente del conocimiento profundo de Dios. Y eso se traduce a diferentes esquemas, diferentes grupos. La gente tiene que despertar. O sea, se necesita una reforma. Una reforma primero individual, ¿verdad? De nosotros que tenemos... y sobre todo, una cosa es, hay líderes, ¿verdad? A los cuales yo los mantengo como responsables. En el sentido de que si se quedan callados, la sangre de los abusados, de los bebés espirituales, recae sobre su cabeza. Si usted como líder, usted conoce la verdad y usted no se pronuncia en este momento, ¿Es cómplice? Es cómplice. Entonces yo creo que en este tiempo también hay que hacer un llamado para también aquellos que saben la verdad, porque también tenemos este problema que las redes sociales también nos brindan eso. Yo consumo redes sociales, me nutro, me lleno, digo esto, esta opinión, esta aquello. Ay, sí, yo me vuelvo todo un experto, pero en la sala de mi casa. Y las cosas que están pasando alrededor tuyo, los amigos tuyos, las personas que tú conoces, tu propio espacio tal vez, porque tú no hablas la verdad, porque tú no también confrontas qué es lo que está pasando. Si tú sabes tantas cosas, ¿por qué tú no haces algo? ¿Entiendes? Entonces, son los dos. Uno, el individuo tiene que despertar. Y dos, el líder que conoce la verdad también tiene que hablar al respecto. Es así. Mi propuesta siempre ha sido que las personas, como una vez escuchaba a Víctor decir, es como si cuando la gente va a la iglesia, literalmente, puede ser abogado, puede ser científico, puede ser filósofo. Cuando llega a la iglesia es como si se desmontara el cerebro, lo dejara en la puerta, como si fuera un sombrero, y entrara y comenzamos a repetir cosas, a hacer cosas que a veces lo hacemos por tradición y no cuestionamos nada. Y al no cuestionar nada nos volvemos totalmente manipulables para personas que aún dentro del redil tienen malas intenciones. Y creo que es lo que debemos de infundir en una fecha como esta. Preguntas del público.